Antes de juzgar quien cruza una frontera, escucha esta historia. No se trata de papeles, sino de lealtad, de lo que un hombre puede perder cuando confía demasiado. 14 años de trabajo, una sola llamada, y toda una vida se derrumbó en cuestión de minutos. Nunca olvidaré el sonido de sus botas entrando al taller. Fue como si el cemento temblara debajo de mis pies. Las máquinas seguían rugiendo, pero de repente todo sonaba lejano, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Eran las 6:30 de la mañana. Apenas estábamos comenzando el turno. Yo estaba cortando unas planchas de aluminio, con las manos cubiertas de polvo y grasa, cuando escuché la primera voz. Inmigración. Nadie se mueva. Al principio creí que era una broma. En 14 años trabajando en ese mismo lugar, jamás había pasado nada parecido. Miré hacia la oficina de vidrio, esperando ver a mi jefe, al señor Coleman, con su café en la mano y esa sonrisa que siempre tenía cuando algo salía mal. Pero no estaba. La silla vacía, la puerta cerrada, y fue en ese segundo cuando nuestros ojos se cruzaron a través del vidrio que entendí todo. Él no estaba sorprendido. Me miró, bajó la vista, y luego simplemente dio media vuelta. Sentí un vacío en el estómago, una especie de vértigo que no venía del miedo, sino de la traición. Mientras los agentes revisaban papeles, nombres, acentos, yo solo pensaba en esa mirada. Había algo en ella que no necesitaba palabras. Era la confirmación silenciosa de que la llamada había salido de su teléfono, de su oficina, de ese mismo escritorio donde yo había firmado mis primeros cheques. ¿Nombre?, preguntó uno de los agentes. Mi voz no salió. Otro compañero, Luis, me apretó el brazo y susurró: «Tranquilo, hermano». Pero no había calma posible. Cada paso que daban los agentes sonaba como un reloj contando hacia atrás. Pensé en mis hijos, en los $200 que había enviado a mi madre la noche anterior, en las veces que trabajé enfermo para no perder un día. Todo eso se mezcló en mi cabeza mientras veía los papeles volar del escritorio, la carpeta azul con mi nombre cayendo al suelo. Uno de los oficiales me pidió identificación. No tenía. Saqué del bolsillo una carta de recomendación firmada por el mismo hombre que ahora se escondía detrás del vidrio. Recordé su voz diciéndome hace años: «Mientras trabajes duro, siempre tendrás un lugar aquí». Esa frase se me clavó como un cuchillo, porque sí trabajé duro. Todos lo hicimos. 14 años levantando ese negocio, doblando turnos, cubriendo a compañeros, aguantando frío, calor, insultos, silencios. Cuando pusieron las esposas en mis muñecas, el metal me pareció más helado que el invierno de Minnesota. No sentí rabia, sentí cansancio. Un cansancio que venía de lejos, de cada madrugada en la que salí de casa antes del amanecer, de cada Navidad que pasé solo para que mis hijos tuvieran regalos. Me llevaron hacia la salida. Mientras cruzaba el taller, todos me miraban en silencio. Nadie dijo nada. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron seguir trabajando, y justo antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, escuché la voz del capataz decir: «Él era buen tipo». Eso fue todo. Ni una palabra de mi jefe, ni un gesto. Solo el ruido del motor de la camioneta de inmigración arrancando, y mi corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Miré por la ventana del vehículo, y vi el letrero del taller alejándose poco a poco, hasta volverse un punto borroso. En ese instante entendí que no me estaban arrestando por ser ilegal. Me estaban arrancando los años que di sin pedir nada a cambio. Y ahí, con las manos esposadas y la cabeza apoyada en el vidrio frío, supe que ese día marcaría el fin de algo más grande que un trabajo. Era el final de mi fe en la lealtad. Llegué a Estados Unidos en el 2010, con una mochila prestada, una foto de mis hijos doblada dentro de una Biblia vieja y $60 que mi madre me había escondido en un calcetín. El aire olía distinto cuando crucé la frontera, a polvo, a gasolina, a promesa. Me juré a mí mismo que solo estaría unos años, lo suficiente para juntar dinero, arreglar papeles y regresar a casa con algo más que deudas y sueños rotos. Pero los años tienen una forma extraña de pasar cuando uno trabaja sin mirar el reloj. Mi primer trabajo fue en una construcción en Houston. Luego, en un taller pequeño en Minnesota, donde conocí a Harold Coleman. Era el dueño, un hombre alto, siempre con la misma gorra azul y una forma de hablar que inspiraba respeto. Me ofreció trabajo cuando nadie más quiso contratarme. «No me importa de dónde seas, me importa cómo trabajes», me dijo. Esa frase se quedó tatuada en mí. Desde ese día me prometí no fallarle. 14 años pasaron entre metal, grasa, sudor y madrugadas. Empecé limpiando herramientas y terminé dirigiendo a 5 hombres. Ganaba $18 la hora y cada 2 semanas enviaba dinero a Oaxaca. Al principio eran 150, luego $200, luego $300. Cada giro llevaba un pedazo de mí. Cuando mis hijos necesitaban uniformes, cuando mi madre enfermó, cuando mi hermana quiso estudiar enfermería, yo estaba ahí, desde lejos, haciendo que cada dólar cruzara la frontera con sentido. Recuerdo el invierno de 2015.
El techo del taller colapsó por la nieve y trabajamos 3 días seguidos sin dormir. Harold nos trajo café, pizza y nos dio las gracias. «Ustedes son mi familia», dijo aquella noche. Y yo le creí. ¿Cómo no creerle, si él me había dado la oportunidad que todos me negaron? Era un hombre que me llamaba hermano, que me regaló una chamarra en Navidad, que me abrazó cuando le conté que mi padre había muerto. Con el tiempo, mi vida giraba alrededor de ese lugar. Los compañeros se convirtieron en mi nueva familia, las máquinas en el ruido de mis días, y Harold en el hombre que yo respetaba casi como a un padre. Cuando mi permiso de trabajo expiró, le confesé con miedo que no sabía qué hacer. Él me dijo que no me preocupara, que mientras trabajara bien, nadie vendría a buscarme. Esa promesa me dio paz por muchos años. Nunca me quejé. A veces los turnos eran de 14 horas. Otras trabajábamos fines de semana sin pago extra. Pero yo lo hacía con orgullo. Pensaba, si Harold confía en mí, todo valdrá la pena. Guardaba cada recibo, cada carta que él firmaba con su nombre. Tenía un cajón lleno de recuerdos, una gorra con el logo del taller, fotos de la primera camioneta que pude comprar, mensajes de voz de mis hijos riendo al otro lado de la línea. Cada dólar que ganaba estaba lleno de sacrificios invisibles. Las manos cortadas, la espalda adolorida, los días que fingía estar bien para no perder el turno. No había seguro médico, ni vacaciones pagadas, pero había algo más valioso, la sensación de pertenecer, o al menos eso creía. 14 años de lealtad no se construyen de la nada. Se construyen con confianza. Y yo había depositado toda la mía en ese hombre. Le había contado cosas que ni mi familia sabía. Cómo crucé el desierto, cómo dormí bajo un puente 3 noches, cómo mi hijo menor no me reconoció la primera vez que le hablé por videollamada. Harold escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, y siempre respondía lo mismo. «Eres uno de los buenos». Nunca imaginé que esas mismas palabras algún día sonarían vacías, huecas, como un eco que no regresa, porque mientras yo lo veía como un salvador, él ya estaba planeando cómo deshacerse de mí cuando el peligro tocara la puerta. Pero en ese momento, en esos años de trabajo y esperanza, yo no podía verlo. Solo veía en él la figura de un amigo, un mentor, alguien que me había enseñado que el trabajo duro era suficiente para ganarse respeto en este país. Y por eso, cuando años después me pidió algo imposible, no dudé ni un segundo en decir que sí. Trabajar en ese taller era como vivir dentro de un reloj que nunca se detenía. El ruido de las máquinas era el tic-tac que marcaba mis días. Llegaba antes de que saliera el sol y me iba cuando el cielo ya estaba negro. En invierno, el frío mordía los huesos, el vapor salía de la boca como humo y las manos se me entumecían incluso con los guantes puestos. En verano, el calor hacía que el sudor se mezclara con el polvo del metal y se pegara a la piel como una segunda capa. Pero nunca falté, ni una sola vez. En 14 años, jamás pedí un día libre. Ni cuando tuve fiebre, ni cuando murió mi primo, ni cuando mi madre fue operada del corazón. En una esquina del taller, al lado del viejo reloj de asistencia, había una pared de metal oxidado donde yo había pegado una foto. Mis 3 hijos, todos sonriendo con uniformes escolares. Esa imagen era mi combustible. Cada golpe de martillo, cada corte, cada soldadura, era una oración silenciosa para que ellos pudieran tener una vida mejor que la mía. Enviaba dinero cada 2 semanas, sin falta. A veces $250, otras 400, si había trabajado turnos dobles. Recuerdo una Navidad en la que apenas dormí 4 horas en 3 días para enviar un poco más. Las remesas eran más que dinero, eran mi presencia. Con ellas compraron libros, arreglaron el techo de la casa, pagaron la escuela de mi hija mayor. Pero con cada envío, sentía que algo dentro de mí se iba quedando allá, del otro lado de la frontera. Era como si estuviera construyendo 2 vidas. Una allá, donde todos me esperaban, y otra aquí, donde nadie realmente me veía. Harold lo sabía, sabía todo. Me preguntaba a veces por mis hijos y me decía, «Eres un ejemplo de hombre, ellos deberían estar orgullosos». Yo sonreía, sin imaginar que algún día usaría esa confianza para hundirme. En ese tiempo no había espacio para la duda. Solo existía el trabajo, el cansancio y el silencio. Recuerdo una noche de 2017. Estaba reparando una máquina que se había roto y todos se habían ido. Solo quedábamos Harold y yo. Me ofreció una cerveza y nos sentamos en la parte trasera del taller, mirando la nieve caer. «¿Alguna vez pensaste en volver?», me preguntó. Le respondí que sí, pero que no podía. Que tenía miedo de cruzar de nuevo, de no encontrar trabajo, de fallarles a los míos. Él asintió, serio, y me dijo, «Mientras yo esté aquí, tú también estarás». Esa promesa me hizo sentir seguro, como si realmente perteneciera a ese lugar. Pasaron los años y mi cuerpo comenzó a pasar factura. Dolor en la espalda, en las rodillas, en los hombros. El doctor de la clínica comunitaria me dijo que debía descansar. Pero ¿cómo hacerlo cuando tu familia depende de cada hora extra?
No podía parar. Así que aprendí a esconder el dolor. Aprendí a sonreír cuando lo único que quería era dormir. A veces, cuando todos se iban, me quedaba solo en el taller escuchando el zumbido de las luces. Miraba mis manos llenas de cicatrices y pensaba que cada una tenía una historia. Una herida por un descuido, otra por prisa, otra por no querer perder el turno. Esas marcas eran mi currículum, pero había algo más difícil que el cansancio físico: la soledad. En los cumpleaños de mis hijos, yo llamaba por video. Cantábamos a través del teléfono. Mi hija más pequeña me decía: «Papá, ¿cuándo vienes?». Y yo respondía lo mismo de siempre: «Pronto, mi amor, muy pronto». Pero ese pronto se fue convirtiendo en una palabra vacía, un eco que se repetía cada año mientras mi cabello se llenaba de canas y mis hijos crecían sin mí. A veces pensaba que la vida era una deuda que nunca terminaba de pagarse. Cada día era un sacrificio invisible, uno que nadie aplaudía, nadie veía. Solo Harold, que me daba palmaditas en el hombro y me decía que algún día todo valdría la pena. Y yo le creía, porque quería creer, porque necesitaba pensar que tanto esfuerzo tenía sentido. No sabía entonces que esa fe ciega sería mi condena, porque el sacrificio más grande no fue el trabajo, ni el dolor, ni la distancia. Fue haber confiado demasiado en el hombre equivocado. Fue en el verano de 2021 cuando todo comenzó a torcerse. El taller estaba más ocupado que nunca, las órdenes llegaban una tras otra, y Harold parecía nervioso todo el tiempo. Había rumores de una inspección, algo sobre documentos y contratos que no cuadraban. Yo no entendía mucho de papeles, solo trabajaba, pero una noche, cuando todos se habían ido, Harold me llamó a su oficina. Tenía los codos apoyados sobre el escritorio y la mirada cansada. «Necesito tu ayuda, Mateo», me dijo con voz baja. Recuerdo cada palabra como si estuviera grabada en mi mente. Me explicó que había un contrato grande, un trabajo con una compañía estatal, y que necesitaba registrar más empleados para recibir el pago completo. «Es solo un trámite», dijo. «Nada peligroso. Pero necesito que pongas tu nombre en algunos documentos. Tú eres mi hombre de confianza». No supe qué responder. Mi inglés no era perfecto, y el tono con el que lo decía me hacía sentir que negarme sería una traición. «Pero, señor Coleman, yo no tengo papeles», le recordé. Él sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre usaba para convencerme. «Por eso confío en ti, porque sé que no dirás nada. Nadie lo sabrá. Solo firma aquí, y cuando todo se arregle, te recompensaré». Miré el papel. No entendía mucho. Había cifras, nombres, números de identificación que no eran míos. Sentí un nudo en el estómago. Todo en mí gritaba que no debía hacerlo. Pero después pensé en mis hijos, en las remesas, en el préstamo que había pedido para pagar la operación de mi madre. Pensé en los años que Harold me había tratado como familia. Así que tomé la pluma, respiré hondo y firmé. «Eso es, hijo», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Sabía que podía contar contigo». Esa noche no pude dormir. Había algo en esa firma que me pesaba en el pecho. Me repetía que no era nada, que solo había ayudado, que Harold sabía lo que hacía. Pero en el fondo, algo dentro de mí se quebró. Sentí por primera vez que mi lealtad se estaba usando como arma en mi contra. Las semanas siguientes fueron raras. Harold se mostraba más distante, más frío. Algunos compañeros empezaron a hacer preguntas sobre el contrato nuevo. Yo fingía no saber nada. Una tarde, Luis me miró y me dijo: «Ten cuidado, hermano. Cuando los patrones dicen que te van a cuidar, a veces lo que quieren es cuidarse ellos». No le respondí. No quería pensar que Harold sería capaz de algo así. Poco a poco comenzaron a llegar cartas al taller. Documentos del gobierno, sellos oficiales, papeles que Harold escondía rápido en su cajón. A veces hablaba por teléfono en voz baja, cerrando la puerta de su oficina. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Llamadas a números desconocidos, hojas que desaparecían, correos impresos con mi nombre. Cada vez que le preguntaba me respondía: «Tranquilo, Mateo, todo está bajo control». Una mañana, al llegar, encontré el taller cerrado. Un cartel decía «Inspección interna». Esperé afuera casi 2 horas hasta que Harold apareció. Traía el rostro tenso, los ojos rojos. «No te preocupes», me dijo. «Ya resolví todo», pero su voz temblaba. Esa fue la primera vez que sentí miedo de él, miedo real, no por lo que pudiera hacerme, sino por lo que ya había hecho. Esa noche, en el pequeño cuarto donde vivía, saqué una caja metálica donde guardaba mis papeles y mis recuerdos. Allí estaba la copia del documento que había firmado. La leí bajo la luz amarilla del foco. No entendía la mitad, pero vi mi nombre al lado de una cifra enorme. $48,000. Sentí un escalofrío. Sabía que algo no estaba bien. Quise hablar con él, aclararlo todo, pero no imaginaba que para entonces el daño ya estaba hecho. La llamada que me destruiría ya había sido planeada. Y lo peor era que había salido de sus manos.
Durante los meses siguientes, el taller siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Las máquinas rugían, el polvo se acumulaba en el aire y los pedidos no dejaban de llegar. Pero algo se había roto. Lo sentía en el ambiente, en la forma en que Harold evitaba mi mirada, en el silencio incómodo que aparecía cada vez que pasaba por su oficina. Yo fingía normalidad, pero cada día cargaba con el peso de esa firma, como si tuviera un reloj contando hacia atrás dentro del pecho. Un martes de octubre, mientras limpiaba una mesa de trabajo, Luis se me acercó con el celular en la mano. «Mira esto, hermano», me dijo en voz baja. Era una publicación del condado, un aviso oficial sobre irregularidades en contratos de proveedores. Entre los nombres de las empresas investigadas estaba el taller, y más abajo el nombre que me golpeó como un ladrillo: Mateo Aguilar. Mi nombre en un documento público. Sentí que el suelo se movía. Le quité el teléfono de las manos. Lo leí una y otra vez, buscando alguna explicación. Harold no me había dicho nada. Corrí a su oficina, pero no estaba. Solo su chaqueta colgada detrás de la puerta y un vaso de café medio vacío. Esperé hasta el final del día. Cuando por fin regresó, le mostré la publicación. «¿Qué significa esto, Harold? ¿Por qué está mi nombre ahí?» Él me miró con calma, como si todo estuviera bajo control. «No te preocupes, Mateo. Es un error del sistema. Yo mismo lo arreglaré». Su voz sonaba segura, pero sus manos temblaban. «¿Usaste mi nombre?», le pregunté con un hilo de voz. Por un instante, su expresión cambió. «Tú firmaste, ¿recuerdas? No te preocupes, todo está bien». Me quedé helado. No podía creer que hablara así, con tanta frialdad, como si mi vida fuera solo una línea en un papel. Los días siguientes fueron un infierno. Llamadas extrañas al taller, hombres de traje preguntando por mí, sobres con sellos oficiales llegando a la oficina. Harold empezó a llegar más tarde, a evitarme. Un viernes, mientras guardaba mis herramientas, encontré una carpeta olvidada en una repisa. Dentro había copias de los documentos que yo había firmado, pero con modificaciones. Mi firma estaba escaneada, repetida en otras hojas que jamás había visto, y en la parte inferior, el logo del gobierno estatal. Esa noche no pude dormir. Sentía un hueco en el estómago. Llamé a Luis. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos y dijo: «Hermano, tienes que tener cuidado. Si las cosas se complican, él te va a echar la culpa a ti. Tú no tienes papeles, tú eres el más débil». Sus palabras me dolieron, no porque fueran duras, sino porque eran verdad. Desde ese momento empecé a mirar a Harold de otra manera. Cada palabra suya, cada sonrisa, me parecía ensayada. Recordé todas las veces que me dijo: «Confía en mí», y sentí que cada una era ahora una puñalada. Pasaron semanas. El ambiente se volvió tenso. Algunos compañeros comenzaron a murmurar que el jefe planeaba despedir gente. Yo sabía que no se trataba solo de eso. Una mañana lo escuché hablando por teléfono desde su oficina. No podía entender todo, pero una frase me quedó grabada. «Sí, él firmó. Está en todos los papeles. No tendrá cómo defenderse». Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Me alejé sin que me viera. En ese momento supe que todo estaba perdido. Intenté buscar asesoría, pero ¿cómo iba a explicar algo que ni siquiera yo entendía? No tenía abogado, ni contactos, ni papeles. Solo mi nombre, y ahora también mi culpa. A finales de noviembre, Harold me pidió que no fuera unos días al trabajo. Dijo que había problemas administrativos y que era mejor que me mantuviera alejado. Fue la primera vez en 14 años que no me presentó una razón clara. Lo miré a los ojos y le pregunté: «¿Fuiste tú quien habló con ellos?». No me respondió. Solo bajó la mirada y dijo: «A veces hay que hacer sacrificios». Salí de su oficina con las manos temblando. Afuera, el aire olía a invierno y un viento helado me golpeó la cara. No sabía que esas serían mis últimas horas como hombre libre. Al día siguiente, cuando el ruido de las botas volvió a llenar el taller, ya no fue una sorpresa. Fue la confirmación de lo que había temido todo ese tiempo, que la traición más grande no vino del gobierno, sino de aquel a quien más había llamado amigo. Después de la redada, el silencio se volvió una forma de sobrevivir. Nadie quería hablar del tema. Los que me conocían fingían no saber nada. Los demás hacían preguntas en voz baja, como si mi nombre fuera una maldición. En los primeros días, algunos decían que todo era un malentendido, que inmigración había actuado por error. Otros, los más cobardes, aseguraban que yo mismo me había metido en problemas por usar documentos falsos. Cada versión era peor que la anterior, pero todas tenían algo en común. Me culpaban. Fue Luis quien me visitó por primera vez en el centro de detención. Me llevó un cambio de ropa y una mirada cargada de impotencia. «Mateo, hay rumores allá afuera», me dijo a través del vidrio. «Dicen que tú sabías lo del contrato, que tú lo firmaste para sacar ventaja, que incluso recibiste dinero». Casi me reí, pero no me salía la voz. «¿Y Harold? ¿Qué dice él?». Luis bajó la mirada. «Él
No dice nada. Solo dijo que confía en que las autoridades harán lo correcto. Esa frase me perforó el pecho. Las autoridades harán lo correcto. Palabras limpias, dichas por un hombre sucio de mentiras. En el centro, los días se medían por las comidas. 3 veces al día, la misma bandeja, el mismo sabor metálico. No había relojes ni ventanas grandes, solo un pasillo con luces frías que nunca se apagaban. Intentaba mantener la calma, pensar en mis hijos, repetir oraciones en silencio. Pero la rabia me devoraba por dentro. Una tarde, un oficial joven me llamó por mi número y me llevó a una pequeña sala de entrevistas. En la mesa había un folder con mi nombre. Me mostró copias de los contratos. ¿Reconoce esta firma? Asentí con la cabeza. Sí, es mía, pero no sabía lo que firmaba. El hombre suspiró, sin levantar la vista. El patrón declaró que usted estaba al tanto de todo. Dijo que lo ayudó por dinero. Sentí como si el aire se escapara del cuarto. ¿Qué? Balbuceé. El oficial me miró con indiferencia, como si ya hubiera escuchado esa historia 1000 veces. Dice que lo chantajeó, que amenazó con hablar si no le pagaba. Mis manos se cerraron con fuerza sobre la mesa. No podía creerlo. Harold no solo me había entregado, ahora también me estaba pintando como un criminal, un hombre que había cruzado la frontera para darle de comer a su familia convertido en un extorsionador. Las noches en el centro eran interminables. A veces los guardias apagaban las luces por unos minutos y todo quedaba en penumbra. Escuchaba llantos, rezos, respiraciones entrecortadas. Había hombres de todos lados: Honduras, Guatemala, El Salvador, México, cada uno con una historia parecida a la mía. Todos traicionados por alguien que un día llamaron amigo. Una madrugada, Luis me escribió una carta. Decía que el taller seguía abierto, pero que había cambiado de nombre. Que Harold había contratado nuevos trabajadores, muchos con papeles, y que había dicho que no sabía nada de mí. En la carta había una frase subrayada. No lo mencionan más. Es como si nunca hubieras existido. Esa frase me persiguió durante semanas. Pensaba en las risas, en las comidas compartidas, en los años entregados a ese lugar. Todo había sido borrado. Mi historia, mi trabajo, mi nombre. Un día, mientras esperaba la visita del abogado público, un guardia me entregó una carpeta que había llegado por correo. Dentro había copias de los documentos de la investigación. En una de las hojas vi el informe de Harold. Cada palabra era un golpe. Mateo Aguilar participó voluntariamente. Recibió compensación. No había una sola línea que reflejara la verdad. Fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba el poder. No era tener dinero o una empresa. Era tener el privilegio de decidir quién cuenta la historia. Y Harold lo había usado para desaparecerme, para limpiar su nombre con la sangre de mi dignidad. El rumor ya no era solo una mentira, era una sentencia, una cadena invisible que me ataba a un crimen que no cometí. Y lo más doloroso era saber que nadie allá afuera se atrevería a romper ese silencio. Esa noche, recé como no lo hacía desde niño. No pedí justicia, pedí fuerza para no odiar. Porque el odio, cuando nace de la traición, puede destruirte más rápido que cualquier prisión. Esa mañana empezó igual que todas. El cielo gris, el olor a metal húmedo y el sonido constante de las máquinas mezclándose con el de la radio vieja. Yo había regresado al taller unos días antes, intentando retomar mi rutina, creyendo que tal vez todo se calmaría, que el rumor pasaría y la verdad saldría a la luz. Pero en el fondo sabía que era una mentira que me contaba para poder respirar. Harold no me miraba igual. Había una distancia nueva, fría, como si entre nosotros hubiera un muro invisible. A las 9:17, el ruido de los motores se detuvo de golpe. Un silencio denso llenó el taller. Nadie entendía por qué. Entonces escuchamos el sonido. Ese sonido que no se olvida. El de las botas sobre el cemento. 3, 4, 6 pares entrando en formación. Inmigración. Nadie se mueva. La misma voz que había escuchado meses antes, pero esta vez no me sorprendió. El corazón me golpeaba el pecho, pero no corrí, no grité. Solo miré hacia la oficina de Harold. Estaba allí, detrás del vidrio, hablando por teléfono. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron, supe que era el final. No había confusión, ni remordimiento en su cara. Solo un gesto de cansancio, como quien hace algo inevitable. Bajó la mirada y siguió hablando, mientras los agentes se acercaban. Uno de ellos gritó mi nombre completo. Mateo Aguilar, step forward. Todo el taller quedó inmóvil. Nadie dijo nada. Luis dio un paso al frente, pero lo detuve con la mirada. No quería que lo involucraran. Caminé despacio, con las manos en alto. El aire olía a sudor, aceite y miedo. Podía escuchar el zumbido de la electricidad en las lámparas, el eco de mis propios pasos. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El agente me mostró una orden. Fraude de identidad,
documentos falsificados, cooperación con empresa bajo investigación federal. Eso no es cierto, dije, pero él no me escuchaba. Me giró, me esposó y todo se volvió borroso. En ese momento, Harold salió de su oficina. Caminó hacia nosotros con un gesto serio, como si no supiera lo que estaba ocurriendo. «¿Qué está pasando aquí?», fingió. El agente le mostró la orden y él asintió lentamente. «¡Qué decepción!», dijo en voz alta para que todos escucharan. Y pensar que confié en él. Sentí las palabras como un golpe seco en el pecho. Los compañeros me miraban confundidos. Algunos creyeron su actuación. Otros, los pocos que me conocían bien, bajaron la cabeza. «Harold», le dije, apenas respirando. «¿Fuiste tú?». No respondió. Se limitó a apartar la mirada, cruzar los brazos y decirle a la gente: «Llévenlo. No quiero problemas en mi empresa». Las manos esposadas me dolían. El metal frío cortaba la piel, pero el dolor real estaba en otro lugar. 14 años resumidos en una sola frase. Llévenlo. Aun todo lo que había hecho, todo lo que había dado, se borraba con una orden. Me empujaron hacia la salida. El ruido de los compañeros volvió poco a poco. Murmullos, suspiros, el zumbido de las máquinas volviendo a la vida. Afuera, la luz del sol me cegó por un instante. Sentí el aire helado en el rostro, los gritos de un oficial dándome órdenes en inglés rápido. Cuando subí a la camioneta, alcancé a ver a Harold en la puerta del taller, hablando con un hombre de traje. Sonreía, una sonrisa tranquila, satisfecha, como si por fin hubiera resuelto un problema que lo atormentaba. Yo era ese problema. El trayecto hasta el centro de detención fue un vacío. Ni una palabra, solo el sonido de las llantas en el asfalto y mi respiración pesada. Pensé en mis hijos, en lo que dirían cuando supieran. Pensé en mi madre, en cómo el corazón se le encogería al escuchar mi nombre en las noticias. Pensé en todo lo que había perdido sin darme cuenta. Y mientras la camioneta avanzaba, entendí algo que me dolió más que las esposas. No era solo un trabajador deportado. Era un hombre borrado por su propia confianza. Harold no solo me había traicionado, me había convertido en un fantasma. Cuando las puertas del centro se cerraron detrás de mí, supe que el tiempo había dejado de existir. Ya no había días ni noches, solo una repetición infinita del mismo instante. El momento exacto en que la mirada de Harold se apartó de la mía. Ese fue el día que todo colapsó. No solo mi trabajo, ni mi libertad, sino mi fe en las personas. Porque cuando alguien a quien amas o respetas te vende por conveniencia, no te destruye el cuerpo, te vacía el alma. En el centro de detención, los días no tenían nombre, solo un número escrito con marcador negro en la manga del uniforme naranja. Me convertí en ese número. Dormía sobre un colchón delgado, con una cobija que olía a cloro, escuchando los pasos de los guardias recorrer los pasillos toda la noche. Cada sonido era una recordación de que ya no pertenecía a ningún lugar, ni aquí ni allá. Intenté llamar a Harold los primeros días. Pensé, ingenuamente, que tal vez todo había sido un error, que si escuchaba mi voz, recordaría quién fui. Los años que le di, las madrugadas que pasé arreglando máquinas mientras él dormía tranquilo en su casa. La primera llamada fue respondida por su secretaria. El señor Coleman no está disponible. La segunda ni siquiera fue contestada. En la tercera, la línea sonó, se cortó, y luego apareció el tono vacío que uno nunca olvida. Ahí supe que el silencio era su respuesta, y dolía más que cualquier palabra. Luis me escribió una carta en enero. Decía que Harold había remodelado el taller, que había pintado las paredes, cambiado el letrero y que incluso había dado entrevistas a un periódico local sobre su compromiso con la integridad empresarial. Ver su nombre en los titulares mientras yo dormía en una celda me hizo sentir una mezcla de furia y tristeza que no sé cómo describir. A veces, mientras barría el pasillo del módulo o servía comida en el comedor, pensaba en los pequeños gestos de aquel hombre, en cómo me ofrecía café cada mañana, en cómo me felicitaba cuando terminaba un pedido grande, en cómo me llamaba mi amigo. Cada recuerdo, que antes me hacía sentir orgullo, ahora era una espina. Me preguntaba en qué momento empezó a verme como una amenaza, como un riesgo que debía eliminar. Quizás desde el instante en que firmé aquel papel, quizás desde mucho antes, cuando entendió que mi necesidad era su escudo perfecto. Un día, uno de los guardias me avisó que tenía correspondencia. Era un sobre sin remitente. Dentro había una copia del informe oficial de la investigación. Lo abrí con manos temblorosas. Entre los documentos encontré una declaración firmada por Harold. El señor Aguilar actuó por su cuenta, sin conocimiento de la administración. Intentamos detenerlo, pero se negó. Leí esa frase una y otra vez. Cada palabra me arrancaba el aire. Intenté recordar el tono de su voz cuando me pedía ayuda. Intenté imaginar si había algún rastro de arrepentimiento en su rostro aquel día, pero no. Solo recordaba su calma, su seguridad.
El hombre que me entregó lo hizo con la misma serenidad con la que un contador cierra un archivo. En las noches, cuando el sueño no llegaba, me quedaba mirando el techo y repitiendo su nombre en silencio. Harold. Quería odiarlo, pero no podía del todo, porque el odio necesita fuerza, y yo ya no tenía. Lo que sentía era algo distinto, más profundo. Era la tristeza de haber confundido respeto con lealtad, gratitud con sumisión, familia con dependencia. El silencio de Harold se convirtió en un eco dentro de mí. Ya no me perseguían las sirenas ni los gritos del arresto, sino esa ausencia absoluta. Era como si nunca hubiera existido. Un domingo, durante la hora de recreo, el capellán del centro me habló. Me preguntó si quería escribirle una carta a alguien. Le respondí que no tenía a quién, pero esa noche lo hice igual. Le escribí a Harold, no para pedirle nada, sino para decirle lo que nunca podría decirle en persona. Señor Coleman, usted me enseñó que el trabajo duro lo es todo, y yo le creí, pero ahora entiendo que el trabajo no vale nada si no hay humanidad detrás. No le deseo mal. Solo quiero que algún día recuerde mi nombre sin vergüenza, que recuerde las veces que lo llamé hermano, y que eso le pese aunque sea un poco, porque yo, a pesar de todo, no puedo odiarlo. Nunca supe si esa carta llegó. Tal vez la rompieron en recepción, tal vez la tiró sin leer, pero escribirla me devolvió algo que creí perdido, mi voz, y aunque nadie allá afuera escuchara mi historia, yo seguía repitiéndola en mi cabeza, como una plegaria para no desaparecer del todo. El silencio de Harold me había condenado, pero también me enseñó algo. A veces el peor castigo para quien traiciona no es la cárcel del otro, sino vivir con el recuerdo de la persona que destruyó. Y esa, lo supe entonces, era la única justicia que quedaba. El día de la audiencia amaneció con un frío que dolía en los huesos. Me levantaron antes del amanecer, me hicieron formar con otros 12 hombres, todos con el mismo uniforme naranja y las manos esposadas al frente. Nos subieron a una camioneta sin ventanas, donde el aire era denso y nadie hablaba. Solo el sonido de las cadenas al moverse y el rechinar de los frenos rompían el silencio. Mientras avanzábamos, pensaba en lo irónico que era todo. Había pasado 14 años trabajando por un futuro y ahora me llevaban esposado como si fuera un criminal. Cuando llegamos, el edificio del tribunal se alzaba gris y distante. Los guardias nos bajaron uno por uno y dentro, el olor a desinfectante y papel viejo me revolvió el estómago. Esperé horas en una sala pequeña, mirando el reloj sin entender cómo el tiempo podía moverse tan lento y tan rápido a la vez. Cuando finalmente llamaron mi nombre, caminé hacia la sala con las piernas pesadas. Mi abogado de oficio era un hombre joven, de esos que hablan con prisa y sin mirar a los ojos. Haremos lo que se pueda, me había dicho la primera vez que lo vi. Pero el caso está complicado. No me preguntó mucho, ni sobre mi vida, ni sobre mi trabajo, ni sobre lo que sentía. Para él, yo era un expediente más en una pila de casos imposibles. El juez me miró por encima de sus lentes. Leía en voz alta las acusaciones. Fraude de identidad, uso indebido de documentación federal, cooperación en un contrato fraudulento. Cada palabra sonaba como un golpe seco en el pecho. Cuando terminó, me preguntó si tenía algo que decir. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no quería que mi voz se quebrara. Su señoría, yo no soy un criminal. Trabajé 14 años para el mismo hombre. Nunca robé, nunca mentí. Solo firmé un papel porque confié en quien me dio trabajo. No sabía lo que hacía. Él me pidió que lo ayudara. Yo solo quería conservar mi empleo. El juez me escuchó sin expresión. Luego miró al fiscal, quien habló con voz firme, casi ensayada. El acusado afirma ignorancia, pero su firma aparece en múltiples documentos. El patrón ha colaborado con la investigación y entregado pruebas que confirman la culpabilidad. ¿El patrón?, pregunté. ¿Harold Coleman? El fiscal asintió. Sí, ha cooperado plenamente. Cooperado. Esa palabra me taladró los oídos. Cooperado para salvarse. Cooperado para enterrarme. El abogado intentó intervenir, mencionó mis años de trabajo, los impuestos que había pagado, los testimonios de algunos vecinos, pero el juez no pareció impresionado. Este tribunal no juzga intenciones, señor Aguilar. Juzga acciones. En ese instante, algo dentro de mí se apagó. Escuchaba las voces, pero ya no las entendía. Era como si el mundo se hubiera vuelto un eco distante. La audiencia terminó en menos de 20 minutos. Me llevaron de nuevo al pasillo, esposado, con la mirada clavada en el suelo. Los demás detenidos me miraban en silencio, y yo solo pensaba en mis hijos, en lo que diría mi madre al enterarse. Pensaba en Harold, en su voz diciendo que éramos familia. 2 días después, mi abogado vino a verme al centro. Traía un sobre. No hay sentencia definitiva aún, me dijo. Pero las pruebas no te favorecen. Le pregunté si Harold había declarado en persona. Sí, pero su testimonio fue breve. Dijo que te dio oportunidades, que trató de ayudarte, pero que abusaste de su confianza.
Esas palabras me perforaron el alma. Abusé de su confianza. Era una ironía tan cruel que casi me hizo reír. Yo, que había trabajado enfermo, que había soportado humillaciones, que había creído en su palabra más que en la mía. Durante las semanas siguientes, esperé noticias sin recibir ninguna. Cada vez que el guardia gritaba un nombre, yo levantaba la cabeza con la esperanza de que fuera el mío. Pero el mío nunca llegaba. Era como si mi caso no importara, como si el sistema ya hubiera decidido que mi destino estaba escrito. Una tarde, el abogado volvió con la voz baja. Mateo, hay una posibilidad. Si alguien testifica a tu favor, podríamos reabrir el caso. Pero tiene que ser alguien que haya trabajado contigo, alguien que sepa lo que pasó. Pensé en todos los hombres que habían pasado por el taller, en los que se habían ido, en los que callaron. Solo uno podía hacerlo, solo Luis. Esa noche recé por primera vez en meses. No para que me soltaran, sino para que alguien allá afuera recordara la verdad. Porque en ese momento lo único que podía salvarme no era un abogado, ni un juez, ni un papel. Era la voz de alguien que todavía creyera en mí.